Durante años, creí que tenía la vida más segura del mundo. No perfecta, pero estable. Mi marido era médico. No uno cualquiera. Era respetado, admirado, de esos hombres a los que la gente escucha en silencio cuando hablan. Yo confiaba en él más que en nadie. Confiaba en sus manos, en su voz tranquila, en la forma en la que siempre decía que no había nada de qué preocuparse. Mi nombre es Rosa. Y esta es la historia de cómo descubrí que la persona que debía salvarme fue la primera en condenarme. Todo empezó de forma tan insignificante que ahora me da escalofríos recordarlo. Un cansancio extraño. Un peso constante en el cuerpo. Mareos suaves que aparecían y desaparecían sin avisar. Cuando se lo comentaba a él, siempre tenía la misma respuesta. Es estrés, duermes poco, te obsesionas demasiado, todo está dentro de lo normal. Esa palabra se convirtió en mi anestesia. Vivíamos en una ciudad grande, luminosa, llena de hospitales y clínicas privadas. Desde fuera cualquiera habría dicho que yo era una mujer afortunada. Un marido brillante. Un hijo sano. Un hogar estable. Nadie veía lo que pasaba puertas adentro. Ni siquiera yo lo veía del todo. Hasta el día en que me desmayé. Recuerdo el suelo frío bajo mi mejilla. Recuerdo voces distorsionadas. Recuerdo el olor metálico del hospital. Y recuerdo, sobre todo, la expresión del médico que no me conocía cuando vio mis pruebas. Frunció el ceño. No fue una reacción exagerada, ni un gesto dramático. Fue peor. Fue una pausa incómoda. Un silencio que gritaba. Rosa, dijo al fin, necesito que se siente. Yo ya estaba sentada. Pero entendí lo que quería decir. La radiografía estaba iluminada frente a nosotros. Una luz blanca, casi cruel. El médico habló con cuidado, como si midiera cada palabra para no romperme. Hay algo que no encaja. Hemos encontrado un hallazgo que no debería estar ahí. Mi mente estaba extrañamente clara. No sentía pánico. Sentía certeza. Porque yo lo había sabido desde hacía tiempo. Cuando pronunció la palabra cáncer, no lloré. No grité. No me desmayé. Simplemente pensé en una escena muy concreta. La noche en que mi marido apoyó su mano sobre mi pecho y se detuvo un segundo de más. En ese instante, él lo supo. El médico continuó hablando de tratamientos, de tiempos, de probabilidades. Dijo que aún no había metástasis lejana, que el diagnóstico llegaba en una fase intermedia, que había opciones. Yo asentía, pero ya no estaba allí, porque mi marido, el hombre que había ignorado mis síntomas, era oncólogo, y no uno cualquiera. Era famoso, era influyente. Era intocable. Y yo entendía algo terrible. Si ese médico desconocido había visto el problema en minutos, ¿cómo era posible que él no lo hubiera visto en años? Cuando pedí una copia completa de mi historial médico, el doctor me miró sorprendido. No preguntó por qué. Me lo entregó todo. Salí del hospital sin llamar a casa, sin avisar a nadie. El sol me golpeó el rostro como si nada hubiera pasado. La gente caminaba, reía, vivía. Yo me senté en un café y pedí un vaso de agua que no pude beber. Saqué el móvil. No llamé a mi marido. Busqué otro nombre. Un abogado. Cuando respondió, mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Necesito hacerte una pregunta, le dije. ¿Llevas casos de intento de asesinato? Hubo un silencio largo. Muy largo.
y en ese silencio supe que mi vida acababa de entrar en una fase de la que quizá no saldría intacta. Porque cuando una mujer empieza a preguntarse si su propio marido quería verla morir, ya no hay vuelta atrás. Salí del hospital con el sobre de pruebas apretado contra el pecho, como si así pudiera contener algo que ya se había desbordado dentro de mí. Caminé varias calles sin rumbo. No quería volver a casa. No quería enfrentarme a su voz tranquila, a su mirada segura, a esa forma tan suya de decir que todo estaba bien mientras algo dentro de mí gritaba lo contrario. Me senté en un banco y abrí el sobre. Informes, cifras, palabras técnicas. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Entendía que aquello no había aparecido de la noche a la mañana. Entendía que ese bulto llevaba tiempo creciendo en silencio, igual que mis dudas, igual que mi cansancio, igual que esa sensación constante de estar desapareciendo poco a poco. Recordé cada vez que le pedí que me mirara con atención, cada vez que me dijo que exageraba, cada vez que me hizo sentir pequeña por tener miedo. Él siempre hablaba con seguridad, con una autoridad que anulaba cualquier duda. Yo me decía que era normal confiar en tu marido cuando es médico, que era lógico creerle cuando decía que no pasaba nada. Pero ahora, sentada allí, empecé a repasar cada escena con otros ojos. Su mano sobre mi pecho no había sido cariñosa. Había sido evaluadora, fría, exacta, como si estuviera midiendo el tiempo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No quería pensar en conspiraciones ni en películas absurdas. No quería creer que el hombre con el que había compartido mi vida pudiera haber hecho algo así. Pero había una pregunta que no lograba expulsar de mi mente. ¿Por qué nunca me mandó a hacer una biopsia? No era un médico cualquiera. Sabía que era la única forma de estar seguros. Y aún así, siempre encontraba una excusa. Que si era doloroso, que si no hacía falta, que si solo me generaría ansiedad, siempre posponiendo, siempre tranquilizando, siempre ganando tiempo. Tiempo. Miré a mi alrededor. La gente seguía viviendo su vida normal. Nadie sabía que, para mí, el mundo acababa de cambiar de forma irreversible. Nadie sabía que acababa de cruzar una línea invisible, que ya no podía volver a ser la mujer que confiaba sin cuestionar. Saqué el móvil otra vez. Miré la pantalla. Su nombre seguía ahí como siempre, con ese diminutivo cariñoso que ahora me parecía grotesco. No lo toqué. Llamé al abogado de nuevo para confirmar una cita. Esta vez mi voz no tembló. Mientras colgaba, comprendí algo con una claridad aterradora. No estaba buscando venganza. No estaba buscando una pelea. Estaba buscando la verdad. Y si la verdad resultaba ser tan oscura como empezaba a sospechar, estaba dispuesta a llegar hasta el final. Aunque eso significara descubrir que el mayor peligro para mí nunca estuvo en la enfermedad, sino en la persona que dormía a mi lado cada noche. Porque cuando una mujer deja de confiar, deja de tener miedo. Y cuando deja de tener miedo, se vuelve peligrosa. Durante mucho tiempo pensé que mi matrimonio había sido tranquilo, no apasionado, no especialmente feliz, pero estable. Ahora sé que esa estabilidad no era amor, era costumbre, era silencio, era aprender a no hacer preguntas incómodas. Conocí a Daniel cuando yo tenía 27 años. Él ya era médico residente y todo el mundo hablaba de su futuro brillante. Era educado, correcto, siempre sabía qué decir. Mi familia lo adoró desde el primer momento. Es un hombre serio, decían. Con él estarás segura. Esa palabra volvió a aparecer.
segura. Nos casamos rápido. No hubo una historia épica ni grandes promesas. Yo creía que el amor podía construirse con el tiempo, que la responsabilidad y el respeto eran suficientes. Durante los primeros años, Daniel cumplió su papel a la perfección. Traía el sueldo a casa, recordaba fechas importantes, hablaba bien de mí delante de los demás. Yo hacía lo mismo. Éramos una pareja funcional. Pero mientras su carrera crecía, yo empecé a desaparecer. Dejé mi trabajo cuando nació nuestro hijo. No fue una imposición directa. Fue una sugerencia envuelta en lógica. Así podrás descansar. Yo puedo ocuparme de lo económico. Nuestro hijo te necesita más a ti. Yo acepté. Pensé que era temporal. Pensé muchas cosas que nunca se cumplieron. Los años pasaron y mi mundo se redujo a rutinas. Despertar temprano. Preparar desayunos. Llevar al niño al colegio. Esperar a que él volviera, casi siempre tarde. Siempre cansado. Siempre importante. Cuando empecé a sentirme mal físicamente, no le di demasiada importancia. Cansancio, dolores difusos, esa presión extraña en el pecho que iba y venía. Cuando se lo decía, Daniel me miraba como se mira a un niño que exagera. No te obsesiones, lees demasiadas cosas en internet y te falta dormir. Todo está dentro de la normalidad. Yo quería creerle. Era más fácil creerle que enfrentar la idea de que algo no iba bien. Además, ¿quién iba a saber más que él? Hubo una noche que no consigo borrar de mi mente. Estaba en la cama, la luz apagada, y le pedí que me revisara porque había notado algo raro. Él suspiró, como si lo molestara. Encendió la lámpara pequeña y apoyó su mano sobre mi pecho. No fue un gesto de cariño. Fue rápido, preciso, clínico. Se detuvo un segundo. Solo uno. Luego retiró la mano. No es nada, dijo, un pequeño nódulo benigno. ¿Seguro?, pregunté. Rosa, soy médico. Ese soy médico cerró cualquier discusión. Después de esa noche, algo cambió en mí. No de forma consciente, pero empecé a observar. Empecé a notar detalles que antes pasaba por alto. Sus horarios cada vez más extraños. El móvil siempre boca abajo. Las llamadas que contestaba en otra habitación. Los viajes repentinos. Las excusas demasiado elaboradas. Yo seguía funcionando. Cocinaba, limpiaba, cuidaba de nuestro hijo. Pero una parte de mí empezó a despertar. Una parte silenciosa, alerta. Cuando mi hijo enfermó una noche con fiebre alta y convulsiones, intenté llamar a Daniel. El teléfono estaba apagado. Apagado durante horas. Yo corría por el hospital con mi hijo en brazos mientras su padre no aparecía. Al día siguiente, Daniel llegó con una historia mal construida sobre una emergencia médica. No lo enfrenté. No grité. Solo asentí. Pero algo se rompió definitivamente. Desde ese día, dejé de contarle mis miedos. Dejé de pedirle atención. Empecé a vivir como si estuviera sola, aunque él durmiera a mi lado. Y mientras yo cargaba con todo, mi cuerpo seguía enviando señales cada vez más claras. El bulto crecía. El dolor aparecía con más frecuencia. El cansancio ya no se iba con descanso. Y aún así, él seguía diciendo lo mismo. No pasa nada, confía en mí. No hace falta hacer más pruebas. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que no era tranquilidad lo que me ofrecía. Era control. Control disfrazado de cuidado. Autoridad disfrazada de amor. El día que me desmayé y el médico desconocido frunció el ceño,
todas las piezas empezaron a encajar. No de golpe, lentamente, como un rompecabezas macabro. Y por primera vez me hice una pregunta que me heló la sangre. ¿Y si Daniel no estaba equivocado? ¿Y si sabía exactamente lo que hacía? Después de aquella noche en el hospital con mi hijo, empecé a llevar una cuenta silenciosa. No en una libreta ni en el móvil. En mi cabeza. Cada mentira pequeña. Cada incoherencia. Cada gesto que antes había justificado por cansancio o estrés. Daniel ya no me miraba igual. No era desprecio. Era algo peor. Era indiferencia calculada. Como si yo ya no fuera una persona completa, sino una responsabilidad que había aprendido a gestionar. Me hablaba con frases cortas, siempre tranquilizadoras, siempre cerradas. No dejaban espacio para preguntas. Eso no es importante. No te preocupes por cosas que no entiendes. Déjalo en mis manos, sus manos. Las mismas manos que habían ignorado mi dolor. Las mismas manos que habían decidido que no hacía falta profundizar. Empecé a notar que evitaba cualquier conversación sobre mi salud. Si mencionaba el cansancio, cambiaba de tema. Si decía que el bulto me dolía, se mostraba molesto. No preocupado, molesto. Como si estuviera interfiriendo en algo que él tenía bajo control. Una tarde, mientras doblaba ropa, encontré un documento que no recordaba haber visto antes. Era un contrato antiguo, guardado entre papeles médicos. No lo leí entonces. No quise. Todavía no estaba preparada para enfrentar lo que intuía. Lo devolví a su sitio con las manos temblando. Esa noche no dormí. Miré el techo durante horas, escuchando su respiración tranquila a mi lado. Pensé en todo lo que había sacrificado por esa vida. Mi trabajo, mis ambiciones, mi voz. Pensé en cómo había aceptado desaparecer poco a poco porque creía que eso era amar. Y por primera vez, una idea se formó con claridad absoluta. Si algo me pasaba, nadie sospecharía de él. Era médico. Era respetado. Era el marido ejemplar. Yo era solo Rosa, la esposa, la que siempre exageraba. Apreté los puños bajo las sábanas. No tenía pruebas. Aún no. Pero ya no iba a cerrar los ojos. Porque cuando una mujer deja de justificar al hombre que ama, empieza a ver la verdad. Y yo acababa de abrirlos. Después de salir del hospital aquel día, no volví a ser la misma. No porque supiera toda la verdad, sino porque ya no podía mentirme a mí misma. Hay un punto exacto en el que la duda deja de ser miedo y se convierte en lucidez. Yo había cruzado ese punto. No le dije nada a Daniel sobre el diagnóstico inicial. Ni una palabra. Observé. Escuché. Esperé. Cuando llegué a casa, él estaba sentado en el sofá, con el portátil abierto y el móvil en la mano. Me miró apenas unos segundos antes de volver a la pantalla. ¿Todo bien?, preguntó sin levantar la vista. Sí, respondí. Y fue verdad. Por primera vez en mucho tiempo, estaba bien. Porque había tomado una decisión, no volvería a confiar ciegamente. Los días siguientes fueron extraños. Daniel parecía más atento, pero no de una forma cariñosa. Era como si midiera mis movimientos. Me preguntaba a qué hora salía, cuánto tardaba, si estaba cansada. Preguntas suaves, envueltas en preocupación, pero con un trasfondo que me incomodaba. «Te noto distinta», me dijo una noche. Más callada. «Estoy cansada», respondí. Nada más. No insistió. Nunca insistía cuando no le convenía.
Empecé a revisar documentos antiguos mientras él no estaba. No buscaba nada concreto, solo quería entender. Encontré informes médicos firmados por él. Informes tranquilizadores. Diagnósticos ambiguos. Fechas que no cuadraban con mis recuerdos de los síntomas. Todo parecía correcto a simple vista, pero había algo inquietante en la repetición constante de la palabra benigno. 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 Como un mantra. Una tarde encontré una póliza de seguro. No recordaba haberla firmado, pero ahí estaba mi nombre. Lo dejé donde estaba. No era el momento. Aún no. Decidí hacer algo que nunca había hecho sin consultarle. Pedí un chequeo médico completo en una clínica privada, lejos de su entorno. No usé su apellido. No mencioné a mi marido. Fui solo Rosa. Cuando el médico vio las pruebas, frunció el ceño. Exactamente igual que el otro. Esto no es reciente, dijo. Lleva tiempo evolucionando. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Cuánto tiempo? Meses, respondió. Quizá más. Pensé en todas las veces que Daniel me había dicho que no era nada. Pensé en su mano deteniéndose sobre mi pecho. Pensé en su seguridad absoluta. Necesitamos una biopsia, continuó el médico. No es negociable. Salí de allí sin responder. Me senté en el coche y respiré hondo. No lloré. No grité. Saqué el móvil y marqué el número de Daniel. ¿Puedes verme mañana en el hospital?, le dije con voz suave. Estoy un poco preocupada. Hubo una pausa, casi imperceptible. Claro, respondió. No te preocupes. Yo me encargo. Esa noche dormí mal. No por miedo al diagnóstico, sino por lo que estaba a punto de confirmar. Al día siguiente, Daniel me llevó por accesos internos, evitó esperas, evitó registros. Todo era rápido, eficiente, silencioso. Me tumbé en la camilla. Él apagó las luces como siempre. Relájate, dijo. Ya verás que no es nada. Movió el ecógrafo unos segundos. Menos que la vez anterior. Benigno, sentenció. No ha cambiado. ¿Y la biopsia?, pregunté. El otro médico dijo que era necesaria. Daniel se rió, una risa breve e incómoda. Te asustan para sacarte dinero, dijo. Una biopsia duele, Rosa. Y no hace falta. Confía en mí. Confía en mí. Esa frase ya no me tranquilizaba. Me alarmaba. Asentí. Fingí alivio. Fingí gratitud. Fingí ser la mujer de siempre. Pero en mi bolsillo, el móvil estaba grabando. Cuando salí de la sala, sentí algo muy claro. Ya no estaba imaginando nada. Daniel no se estaba equivocando. Estaba eligiendo. Esa noche, mientras él dormía profundamente, me senté en la cocina a oscuras. Escuché su respiración tranquila desde el dormitorio. Pensé en nuestro hijo. Pensé en el futuro que me estaban robando poco a poco. Y por primera vez formulé la idea completa, sin suavizarla. Si yo moría, él salía ganando. No sabía aún cómo. No sabía por qué. Pero lo descubriría. Porque cuando alguien intenta mantenerte enferma en silencio, la enfermedad deja de ser el mayor peligro. Esa madrugada me levanté sin hacer ruido y fui al baño. Me miré al espejo durante un largo rato. La mujer que me devolvía la mirada no parecía enferma. No parecía débil. Y sin embargo, dentro de mi cuerpo
Había algo creciendo, algo que mi propio marido había decidido ignorar deliberadamente. Me pregunté cuántas veces había tomado decisiones por mí sin consultarme. Cuántas veces había hablado en mi nombre, había firmado por mí, había decidido qué debía saber y qué no. Siempre con esa seguridad que hacía que los demás bajaran la cabeza y confiaran. Empecé a recordar detalles que antes me parecían irrelevantes. Su insistencia en que no hablara de mis síntomas con nadie. Su incomodidad cuando mencionaba a otros médicos. Su enfado disfrazado de preocupación cuando yo decía que quería una segunda opinión. No hace falta airear estas cosas. No quiero que te llenen la cabeza de miedo. La gente exagera cuando oye la palabra cáncer, cáncer. Él nunca la pronunciaba. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, noté algo nuevo. Daniel estaba de buen humor, excesivamente tranquilo, incluso cariñoso. Me sirvió café. Me preguntó si había dormido bien. Me besó la frente. Ese gesto que antes me habría conmovido, ahora me heló la sangre. No era culpa. Era alivio. Alivio porque yo había aceptado su versión. Porque no había insistido en la biopsia. Porque había vuelto a ocupar el lugar cómodo que él necesitaba. Comprendí entonces algo esencial. Mi enfermedad no era un error en su vida. Era una variable. Una variable que estaba gestionando con frialdad quirúrgica. Mientras él hablaba de trabajo y planes futuros, yo pensaba en silencio. Pensaba en cuánto tiempo llevaba así. Pensaba en si alguien más sabía. Pensaba en qué pasaría si yo desaparecía. Y por primera vez sentí miedo real. No al diagnóstico. No al tratamiento. Miedo a quedarme quieta. Porque si yo no hacía nada, si seguía confiando, si seguía siendo la Rosa obediente y tranquila, no moriría de repente. Moriría despacio. Y nadie levantaría sospechas. Ese fue el momento exacto en que dejé de ser una víctima inconsciente y me convertí en una mujer que planea sobrevivir. El peligro duerme a tu lado. Hay verdades que no llegan como un golpe, sino como una suma de pequeñas certezas que juntas forman algo imposible de ignorar. Yo estaba en ese punto. Ya no me preguntaba si Daniel me mentía. Me preguntaba para qué. Empecé a moverme con cuidado, muy despacio, como alguien que camina sobre hielo fino. No confronté, no acusé. Me limité a observar y a recoger piezas. Sabía que, si él realmente estaba ocultando algo, cometería errores. Todos los que se creen más inteligentes que los demás, los cometen. Una tarde, mientras buscaba unos recibos antiguos para hacer la declaración, entré en el despacho. No era un lugar prohibido, pero siempre había sido su territorio. El ordenador estaba apagado. El cajón inferior del escritorio cerrado con llave. Nunca antes había reparado en él. La llave estaba donde siempre había estado. En el llavero, mezclada con otras, como si no hubiera nada que esconder. Abrí el cajón. Dentro había carpetas perfectamente ordenadas. Certificados, contratos, documentos bancarios. Todo muy pulcro. Muy Daniel. No entendía mucho al principio, hasta que vi mi nombre repetido varias veces. Rosa. Sentí un nudo en el estómago. Era un seguro de vida. Antiguo, firmado años atrás. Recordé vagamente el día. Él me había dicho que era una formalidad, una protección para el niño. Firmé sin leer. Confiaba en él. Siempre había confiado. Pasé páginas con cuidado,
conteniendo la respiración. Y entonces lo vi. Una modificación. Fecha reciente. Muy reciente. El capital asegurado había cambiado. No poco. No un ajuste normal. Era una cifra absurda. Una cantidad que nunca habíamos tenido ni tendríamos trabajando honestamente en toda una vida. Y el beneficiario era uno solo. Él. Me senté en la silla. Sentí que el aire me faltaba, no por miedo, sino por la claridad brutal que se instaló en mi mente. Todo empezó a encajar con una precisión aterradora. Sus viajes repentinos, su obsesión con el dinero últimamente, las discusiones evitadas, el desprecio silencioso. Mi enfermedad no era un problema para él, era una oportunidad. Recordé cada vez que había retrasado pruebas, cada vez que había desacreditado a otros médicos, cada vez que me había hecho sentir ridícula por insistir en cuidarme. No quería que muriera rápido, tampoco quería que me curara. Necesitaba tiempo, el tiempo justo, el tiempo suficiente para que todo pareciera natural. Me levanté despacio. Cerré el cajón con cuidado. Dejé todo exactamente como estaba. Nadie debía notar que yo sabía. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, lo observé como si fuera un desconocido. Su forma de masticar, de hablar de su trabajo, de planear vacaciones que sabía que quizá yo no viviría. Tenemos que pensar en el futuro, dijo de repente. Por el niño. El niño. Asentí, conteniendo una risa amarga. Claro, respondí. El futuro. Me fui a dormir temprano. En la oscuridad, con su respiración a mi lado, ya no sentí tristeza. Sentí algo más frío, algo más estable. Determinación. Porque entendí algo esencial. Si seguía su plan, yo estaba muerta. Si actuaba con inteligencia, él no sabía con quién se estaba enfrentando. Y aún no lo sabía, pero estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Cuando descubres que tu vida tiene un precio, deja de darte miedo perderla. Empiezas a luchar por ella. No dormí esa noche. No porque estuviera alterada, sino porque mi mente funcionaba con una claridad que nunca antes había sentido. Cada recuerdo, cada frase de Daniel, cada gesto encajaba ahora en un patrón perfecto. No era un arrebato, no era una locura, era un plan. Y yo había sido la pieza pasiva. Hasta ahora. A la mañana siguiente me levanté antes que él. Preparé el desayuno como siempre. Sonreí. Fui amable. Volví a ser Rosa, la mujer tranquila, la que confía. Observé cómo se relajaba al verme así, cómo bajaba la guardia. Te noto mejor, dijo. Más calmada. He dejado de pensar tanto, respondí. Tenías razón. Esa frase fue mi pasaporte. Vi en sus ojos algo que no había visto antes. Alivio. Seguridad. Creyó que había ganado. Ese mismo día, sin decirle nada, fui a otro hospital. Uno grande. Privado. Lejos de cualquier contacto suyo. Usé solo mi nombre. No mencioné a mi marido. Exigí una biopsia. Ahora mismo, dije. No mañana. Hoy. El dolor fue intenso. Real. La aguja atravesó mi cuerpo y sentí cada segundo. Pero ese dolor me salvó la vida. 3 días después, el médico me miró con una seriedad absoluta. Rosa, dijo,
Es un carcinoma maligno, pero aún estamos a tiempo. Lloré, no de miedo, de rabia, de alivio, de haber sobrevivido al plan de alguien que esperaba verme morir lentamente. Empezamos el tratamiento de inmediato. Cirugía, quimioterapia, radioterapia. Un camino duro, pero un camino hacia la vida. Cada sesión era una victoria. Mientras tanto, yo seguía actuando en casa. Daniel no sospechaba nada. Hasta que reuní todas las pruebas. El contrato del seguro, las grabaciones, los informes médicos contradictorios, las fechas, los retrasos deliberados. Fui a ver a un abogado, uno bueno, uno que no bajó la mirada cuando le conté todo. Esto no es negligencia, me dijo, es intención. Cuando Daniel recibió la notificación judicial, me llamó por primera vez en días. Su voz ya no era firme, era temblorosa. Rosa, esto es un error, podemos hablar, ya hemos hablado suficiente, respondí. Durante años. El juicio fue devastador para él, para su imagen, para su carrera. Todo aquello que había protegido se desmoronó. La gente empezó a hacer preguntas. El hospital lo suspendió. Los colegas se alejaron. Yo seguí mi tratamiento. Perdí el pelo. Perdí peso. Perdí la vida que conocía. Pero gané algo mucho más importante. Tiempo. El día que terminé la última sesión de tratamiento, me miré al espejo. Estaba cansada, delgada, pero viva, y por primera vez, completa. Daniel fue condenado. No solo perdió el prestigio, perdió la libertad. El dinero que había planeado cobrar nunca existió para él. Yo salí del hospital con mi hijo de la mano. El sol era intenso. El mundo seguía girando. Y entendí algo que quiero que recuerdes. A veces el mayor peligro no es la enfermedad. Es la persona que decide que no mereces curarte. Yo soy Rosa. Y esta es la historia de cómo sobreviví cuando el enemigo dormía a mi lado.